El niño listo. 1. Una magnífica mañana de abril de ese año en Minneapolis. Aún faltaban meses para que Tim Jamison llegara a Dupree. Herbert y Alan Ellis entraban en el despacho de Jim Greer, uno de los 3 asesores académicos del colegio Broderick para niños excepcionales. ¿No se habrá metido Luke en algún lío, verdad?, preguntó Alan cuando se sentaron. Si es así, no nos ha dicho nada. Ni mucho menos, respondió Greer. Tenía 30 y tantos años, el cabello castaño ralo y expresión resuelta. Llevaba una camisa informal con el cuello sin abotonar y pantalones de mezclilla vaqueros planchados. Verán, ya saben cómo funcionan las cosas aquí, ¿no? Mejor dicho, cómo tienen que funcionar, dada la capacidad intelectual de nuestros alumnos. Se les califica, pero no con calificaciones. Eso no es posible. Tenemos niños de 10 años con un ligero grado de autismo que cursan matemáticas de instituto, pero siguen leyendo como alumnos de quinto de primaria. Tenemos niños que hablan con fluidez hasta 4 idiomas, pero tienen dificultades para multiplicar fracciones. Les damos clases de todas las materias, y el 90% están aquí por régimen de internos. No queda más remedio, porque vienen de todas partes de Estados Unidos y de 12 o 13 países extranjeros. Pero centramos nuestra atención en sus aptitudes especiales, sean cuales sean. Debido a eso, el sistema tradicional en el que los niños progresan desde el parvulario hasta el 12º curso prácticamente no nos sirve de nada. Eso lo entendemos, dijo Herb, y sabemos que Luke es un niño listo, por eso está aquí. Lo que no añadió, sin duda Greer ya lo sabía, era que jamás habrían podido permitirse la astronómica matrícula del colegio. La astronómica colegiatura del colegio. Herb era capaz de una fábrica de cajas. Herb era capataz en una fábrica de cajas. Aileen era maestra de primaria. Luke era de los pocos alumnos a media pensión de Broderick y uno de los contados alumnos con beca. ¿Listo? No exactamente. Greer bajó la vista a una carpeta que tenía abierta en el escritorio. Por lo demás, inmaculado. Y Aileen tuvo una súbita premonición. O bien iban a pedirles que sacaran de allí a su hijo, o bien iban a retirarle la beca, con lo que por fuerza tendrían que sacarlo. La matrícula del Broderick ascendía a $40,000 al año. La colegiatura del Broderick ascendía a $40,000 al año, poco más o menos aproximadamente. Casi lo mismo que un curso en Harvard. Greer les diría que todo había sido un error, que Luke no era tan brillante como todos habían creído. Era solo un niño corriente que leía por encima de su nivel y parecía recordarlo todo. Aileen sabía por sus propias lecturas que la memoria eidética no era algo insólito en los niños pequeños. Entre el 10 y el 15% de los niños normales poseían la capacidad de recordarlo casi todo. El inconveniente era que, por lo general, esa aptitud desaparecía cuando llegaban a la adolescencia. Y Luke se acercaba a ese punto. Greer sonrió. Iré al grano. Nos enorgullecemos de dar clases a niños excepcionales,
Pero en Broderick no hemos tenido a ningún alumno como Luke. Uno de nuestros profesores eméritos, el señor Flint, ya octogenario, asumió la responsabilidad de dar a Luke un curso sobre la historia de los Balcanes. Un tema complicado pero muy esclarecedor con respecto a la actual situación geopolítica. Al menos eso sostiene Flint. Después de la primera semana, vino a verme y me dijo de su experiencia con su hijo. Y me dijo que su experiencia con su hijo debía de ser comparable a la de los maestros judíos del templo, cuando Jesús no solo los seleccionó, sino que además los reprendió, aduciendo que si eran impuros, no se debía a lo que entraba en sus bocas, sino a lo que salía de ellas. Me pierdo, dijo Herb. Eso mismo le pasó a Billy Flint. A eso me refiero. Greer se inclinó hacia ellos. Ahora me entenderá. Luke asimiló el equivalente a 2 semestres de trabajo de posgrado sumamente difícil en una sola semana y extrajo muchas de las conclusiones a las que Flint se proponía llegar una vez asentados los oportunos cimientos históricos. En cuanto a algunas de esas conclusiones, Luke argumentó, y de manera muy convincente, que eran sabiduría adquirida más que pensamiento original. Aunque añadió Flint, le dijo muy educadamente, casi a modo de disculpa. No estoy seguro de cómo responder a eso, dijo Herb. Luke no habla mucho de sus actividades en el colegio, porque según él, no lo entenderíamos. Cosa que es en gran medida verdad, afirmó Eileen. Puede que yo supiera algo sobre el teorema del binomio en otro tiempo, pero de eso hace mucho. Cuando Luke llega a casa es como cualquier otro niño, explicó Herb. En cuanto ha terminado los deberes y sus tareas en casa, enciende la Xbox o juega a la canasta en el camino de entrada con su amigo Rolf. Sigue viendo Bob Esponja. Se detuvo a pensar y añadió, aunque normalmente con un libro en el regazo. Sí, pensó Eileen. Solo que últimamente el libro es Principios de Sociología. Antes de eso, William James. Antes de eso, el libro grande de Alcohólicos Anónimos. Y antes de eso, la obra completa de Cormac McCarthy. Leía de la misma manera que pastan las vacas criadas en libertad, desplazándose hasta el lugar donde la hierba es más verde. Era un detalle que su marido prefería pasar por alto, porque resultaba tan extraño que lo asustaba. También a ella la asustaba, razón por la cual probablemente no sabía nada del curso de Luke sobre historia de los Balcanes. Él no se lo había contado porque no había preguntado. Aquí tenemos prodigios, continuó Greer. De hecho, yo calificaría a más del 50% de los alumnos de Broderick de niños prodigio. Pero son limitados. Luke es distinto, porque Luke es global. No es una sola cosa, es todo. No creo que llegue a jugar nunca al béisbol o al baloncesto profesional. Si sale a mi familia será demasiado bajo para el baloncesto profesional. Herb sonreía. A menos que sea el próximo Spud Webb, claro. Calla, instó Eileen. Pero juega con entusiasmo, prosiguió Greer. Se lo pasa bien, no lo considera tiempo perdido.
No es patoso en los deportes. Se lleva bien con sus compañeros. No es introvertido ni emocionalmente disfuncional. Luke es el típico niño americano con camisetas de bandas de rock y la víscera de la gorra hacia atrás. Relativamente bien aceptado entre sus compañeros. Puede que en un colegio normal no se lo aceptara tan bien. Quizás se volvería loco con la rutina diaria, pero creo que incluso ahí saldría adelante. Sencillamente se centraría en sus estudios por su cuenta. Se apresuró a añadir. Aunque no les conviene probar ese camino. No, estamos contentos con que estudie aquí, dijo Eileen. Mucho. Y sabemos que es un buen chico. Lo queremos con locura. Y él los quiere a ustedes. He mantenido varias conversaciones con Luke. Y eso lo deja claro como el agua. Encontrar a un niño así de brillante es sumamente raro. Encontrar a uno que esté bien adaptado, que está bien adaptado y es equilibrado, que ve el mundo exterior tan bien como el de dentro de su propia cabeza, es todavía más raro. Si no ha pasado nada malo, ¿por qué estamos aquí?, preguntó Herb. No es que me moleste oírlo deshacerse en elogios a mi hijo. No se vaya a pensar. Y por cierto, cuando salimos a echar unas canastas, todavía le doy una paliza jugando al burro, y eso que tiene un gancho decente. Greer se recostó en su silla. Su sonrisa desapareció. Los he hecho venir porque estamos llegando al final de lo que podemos hacer por Luke, y él lo sabe. Ha expresado su interés en emprender una trayectoria universitaria bastante peculiar. Le gustaría estudiar ingeniería en el MIT de Cambridge y literatura en Emerson, en la otra orilla del río en Boston. ¿Cómo?, preguntó Eileen. ¿Al mismo tiempo? Sí. ¿Y el selectivo? Fue lo único que se le ocurrió decir a Eileen. Se presentará a los exámenes selectivos el mes que viene, en mayo, en el North Community High, y lo bordará. Tendrá que llevarse la comida de casa, pensó ella. Había oído que en el Northcom se comía fatal. Señor Greer, nuestro hijo tiene 12 años, dijo Herb tras un breve silencio de estupefacción. De hecho, los cumplió el mes pasado. Puede que se conozca el intralinguis de la historia de Serbia, pero aún tardará 3 años en poder dejarse el bigote. Está usted... O sea... Entiendo cómo se sienten, y no estaríamos manteniendo esta conversación si los otros asesores y el resto del profesorado no creyera que Luke está preparado para eso desde los puntos de vista académico, social y emocional. Y sí, en los 2 campus. No pienso mandar a un crío de 12 años a la otra punta del país, donde viviría entre universitarios con edad para beber e ir a discotecas, dijo Eileen. Si tuviese unos parientes con los que alojarse, sería distinto, pero... Greer asentía con la cabeza mientras ella hablaba. Lo entiendo, no podría estar más de acuerdo. Y Luke sabe que no está preparado para vivir solo, ni siquiera en un entorno supervisado. A ese respecto tiene una visión muy lúcida. Sin embargo, su situación actual empieza a causarle frustración y malestar, porque desea aprender. Se muere de ganas, de hecho.
No sé qué asombroso mecanismo tiene en la cabeza. Ni yo ni nadie entre nosotros. Probablemente el viejo Flynn fue quien más se acercó al referirse a las enseñanzas de Jesús a los maestros. Pero cuando intento imaginármelo, pienso en una máquina enorme y reluciente que funciona a apenas el 2% de su capacidad, el 5% a lo sumo. Pero como aquí hablamos de una máquina humana, él se muere de ganas. ¿Frustración y malestar?, preguntó Erv. Oiga, nosotros eso no lo vemos. Yo sí, pensó Eileen. No siempre, pero sí a veces. Sí, es entonces cuando vibran los platos o las puertas se cierran solas. Pensó en la máquina enorme y reluciente de Greer, tan grande como para llenar 3 o 4 edificios del tamaño de almacenes. Y al funcionar, ¿qué producía exactamente? Solo fabricaba vasos de papel o troquelaba bandejas de aluminio para servir comida rápida. Le debían más, pero ¿era eso lo que le debían? ¿Y la Universidad de Minnesota?, preguntó. ¿O Concordia en St. Paul? Si estudiara en uno de esos sitios, podría vivir en casa. Greer dejó escapar un suspiro. Eso sería como sacarlo del Broderick para meterlo en un instituto corriente. Hablamos de un niño para el que la escala del coeficiente de inteligencia no sirve. Luke sabe a dónde quiere ir, sabe qué necesita. No sé qué podemos hacer, respondió Eileen. Él podría conseguir becas para esas universidades, pero nosotros trabajamos aquí y no somos ricos ni mucho menos. Hablemos de eso, pues, dijo Greer.